Bien amigos, en este programa nos ocupamos mucho del drama de los refugiados. Estamos hablando últimamente, de hecho, de los refugiados climáticos, las personas que, porque sus países se vuelven invivibles desde el punto de vista meteorológico, tienen que abandonar. Pero hay guerras, hay revoluciones, hay razzias. Ahora, de hecho, uno de los temas más importantes en las Naciones Unidas, y tuvimos a nuestra compañera Thaís en todos estos días allí, es la situación en Myanmar, donde hay desplazados continuamente. Y tenemos con nosotros un libro extraordinario que queremos recomendar muchísimo, que se llama Los que esperan, justamente. Y es este libro que es una crónica de migrantes y de refugiados en distintos lugares del mundo. Está su autor con nosotros, Daniel Wiesenberg. Hola. Daniel, bienvenido. ¿Cómo estás, Dani? Muchas gracias. Bueno, la verdad que estoy empezando a leer el libro, Los que esperan, disfrutando mucho, porque me inquieta mucho justamente la situación de los refugiados y los migrantes, porque las imágenes que muestran son muy dolorosas, los noticieros, acerca de gente que quiere vivir en un lugar nuevo después de haber debido que abandonar el lugar donde vivían. Sí, son 65 millones de personas en el mundo, en diferentes lugares, que están arrojadas a un limbo. Es decir, que no prácticamente perdieron su nacionalidad original, ninguna otra nacionalidad los recibe, entonces quedaron en el medio, y la gran mayoría de esa Argentina y media de refugiados que hay en el mundo, por cómo se viene dando la cosa, lo más probable es que terminen así. Es decir, no hay ninguna solución a la vista. Entonces es tremendo, sobre todo porque varios de los campos de refugiados funcionan como verdaderos campos de concentración. Es decir, campos muy lejos de la vida urbana, muy lejos de las grandes urbes, y en el cual el único sentido es tener a la gente ahí, ¿no? Y que se vayan yendo por goteo. Decía el otro día, bueno, viendo todo lo que sucedía en las Naciones Unidas, Myanmar es un tema muy candente, ¿no? Pero ¿cuáles son los puntos más críticos en el mundo en materia de refugiados? Bueno, obviamente el que más vemos en los medios es el conflicto sirio y los refugiados sirios, y en ese sentido el Líbano y Jordania y después Turquía son los que más acogen sirios. Para que te des una idea, el 80% de los refugiados del mundo está en países no desarrollados, en vías de desarrollo. Y por lo general son los países limítrofes los que los acogen. Entonces, la gran mayoría de los sirios están en el Líbano. El Líbano tiene ya más sirios que libaneses. Después, en África hay un problema del cual no se habla prácticamente nada en los medios occidentales, en los medios argentinos muchísimo menos, y que es terrible. A mí, de las crónicas del libro, es la que más me impactó, y de hecho es donde están los campos de refugiados más grandes del mundo, en Kenia y en Uganda. Y son de cientos de miles de personas en un país o en una región, en una zona en donde la expectativa de vida es 50, 60 años como muchísimo, un campo de refugiados que tiene 25 años. O sea, son 3 generaciones ya que nacieron en ningún lugar y murieron en ningún lugar. De hecho, al que yo fui, que es el segundo más grande del mundo y que está en Kenia, al igual que el primero más grande del mundo, se llama Kakuma, que en suajili, que es el dialecto de África del Este, significa ninguna parte. Así que hasta el propio campo de refugiados se llama ningún lugar, ¿no? ¿Y cuál, la gente que está ahí, me imagino que lo encara como algo interino? Después, ¿qué porcentaje vuelve a su país una vez que se superó ese conflicto original? Poca, nunca, no pasa nada. Lo que pasa es que fueron mutando los conflictos que dieron origen a ese campo de refugiados. Por ejemplo, en Etiopía hubo un conflicto grande hace una década y pico, pero Etiopía hoy está más o menos estabilizada, y el campo de refugiados sigue abierto porque empezaron a llegar de Somalia, de Sudán del Sur. Estamos hablando de Kenia, ¿no? En el norte de Kenia, que para que se ubiquen en el mapa está a la altura del Ecuador, al este. Y es uno de los países, Kenia, que en la última década, sobre todo gracias a inversiones chinas, más o menos tuvo como su década ganada, para ponerle términos argentinos. Digo, más o menos una clase media emergente, desarrollo industrial incipiente, y a comparación de sus vecinos está bastante más estable. Entonces recibe, junto con Uganda, que también había logrado cierta estabilidad, porque África mejoró mucho en los últimos años. Y recordemos que los países de África son naciones que tienen 30, 40 años nada más, la mayoría, naciones plenamente establecidas. Han terminado con el colonialismo en las décadas del 60 o del 70. Y son países muy jóvenes. Sí, y son países que se trazaron como con los ojos cerrados en el mapa. O sea, las divisiones políticas están muy mal hechas, entonces hay grupos étnicos compartiendo una misma nacionalidad y muy diversos. Entonces por eso siempre escuchamos enfrentamiento entre los grupos étnicos o guerra civil. Y sí, porque el mapa de África está hecho
de cualquier manera. Sí, se lo dividieron los que ganaron guerra, los que tenían colonias. Pero me quedé pensando en lo que decía Jason, ¿no? Vos decías, un país, por ejemplo, capaz que recibe gente de la frontera este y después se calma la cuestión ahí y empieza a recibir de la otra frontera. Pero volviendo a que yo sé que es un cálculo tanto difícil de hacer, pero ¿cuántos de los que están en un campo de refugiados vuelven al lugar de donde escaparon? ¿Hay una forma de averiguar eso? Que imagino debe ser muy poca. Es muy poca porque los conflictos son más largos que la vida de la gente. Mirá. Entonces, en África, estamos hablando puntualmente de África porque si nos vamos a Myanmar la realidad es otra, si nos vamos a Medio Oriente es otra. Pero en África puntualmente sí, porque, a ver, muchos de los cientos de miles que hay en los 2 campos de refugiados más grandes de Kenia, uno de los cuales está en el libro, digamos, la mitad nació en el campo de refugiados. Entonces, ¿a dónde va a volver? Claro, si es de ahí. No tiene de dónde volver. Y estoy pensando en la guerra en Siria, que fue el mayor movimiento de desplazados después de la Segunda Guerra Mundial. Y claro, la guerra todavía sigue. Claro. Y si pensás en los que escapaban de la Segunda Guerra Mundial, que vinieron a la Argentina, claro, ¿cuántos de nuestros abuelos después volvieron? Y No, pero además, fundamental, un principio internacional dice que, digamos, tiene que haber estabilidad en su lugar de origen. Si no, la repatriación forzada es un delito de lesa humanidad, digamos. Pasó con algunos migrantes que vinieron sirio-libaneses en la primera guerra civil sirio, que después volvieron, sí, por eso en Siria toman mate, por ejemplo, comen dulce de leche, por ahí son casos muy puntuales, muy pequeños. A la regla. Sí. La mayoría de la gente cuando se va, sobre todo cuando hablamos de refugiados, es gente que se va porque no tiene más remedio que irse, o sea, desplazamiento forzoso. La mayoría se va porque quiere dejar su lugar. Esto es así. Y los sirios, y la crónica de Siria habla un poco de eso, transcurre en Damasco y es gente que decís, pero está obligada a ¿qué dejar hacen el lugar? viviendo ahí? Claro. Y ellos, hasta que no tengan más remedio que irse, se van a querer quedar. Claro. Quiero que sepan que estamos en presencia de un hombre que estuvo en Corea del Norte. Mirá. En serio, Dani estuvo en Corea del Norte, así que un día te vamos a invitar solo para que nos cuentes cómo es Corea del Norte, porque sos la única persona que conocemos que fue. Pero ahora te quiero... Y que volvió. No sabemos si volvió. Mirá si vino con un chip implantado en el cerebro. ¿No? Che, pero te quiero preguntar qué viajes hiciste para este libro, cuáles son los lugares que visitaste y sobre todo la historia que más te conmovió en lo personal. Arrancando por el final, un poco la respondí ya porque es es la historia africana. Porque es una historia que no teníamos ni idea desde este lugar del mundo y que ese campo de Kakuma, que se llama en ninguna parte, es realmente la nada. Y es gente condenada a la nada y al mismo tiempo ves, y uno trata de rescatar ahí esas historias de gente que inventa, aún en ese contexto, la manera de salir de ahí. Entonces hay uno que se puso a hacer cine y de esa manera llegó a que Australia le dé asilo. Otro que presentó un proyecto de potabilización del agua, se lo presentó a la ONU y se lo financiaron, entonces pudo volver a Sudán del Sur con un proyecto de potabilización bajo el brazo. ¿Y te encontraste con algo distinto a lo que fuiste a buscar? Es que me fui con un prejuicio, digamos, y me encontré un campo de concentración. Claro. Un verdadero campo de concentración en donde la manera de matar a la gente no es un plan sistemático, sino por goteo, como que se vayan muriendo y ya. Eso es, respondiendo de lo último, lo que más me impactó. Y después el recorrido del libro que fue el proyecto original, ¿no? Porque Corea del Norte estaba en este proyecto original. Pero a la vez escribió un libro extraordinario que son las dos Coreas, ¿no? Dos caras de una misma Corea. Que es una crónica que iba a estar acá y la separamos porque la juntamos con Julián Barzás, que fue a Corea del Sur. Sí. Pues nos dimos cuenta que cuando analizás una Corea no podés no hablar de la otra. Es el mismo país partido. Claro. Pero bueno, en este libro está Siria, está Kenia, bueno, lo que decíamos África del Este, está Myanmar. Y está Europa en momentos de atentados, específicamente Bruselas, y al mismo tiempo los indignados en Francia, y la frontera entre México y Estados Unidos. Dani, muchísimas gracias. Quiero recomendar muchísimo el libro, Los que esperan, justamente, porque me imagino que, justamente como dice la frase, los que esperan desesperan. La desesperación debe ser el ánimo imperante, ¿no? En un campo de refugiados, sobre todo en gente que ha tenido que abandonar por la fuerza sus casas, su familia, sus amigos, sus vidas. Sí, todos esperamos algo, todos al mismo tiempo en algún lado nos estamos refugiando también de algo. Entonces son como historias de casos extremos, pero que tienen como su correlato. Muchas gracias Dani, por haber venido.